Buenos días. Voy a dar un momento más. Bien, buenos días eh, a todas las personas aquí presentes, a las autoridades que aún se mantienen en la sala. Quiero agradecer muy especialmente a la presidenta reelecta de APEDE, Mercedes Zeleta, haberme hecho la invitación a, com- a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la institucionalidad panameña. Como seguramente todos y todas ustedes se imaginarán, hablar de la institucionalidad panameña incluye un sinnúmero de asuntos. Ya el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha dedicado 5 minutos, como dijo él, a hablar una cantidad de temas importantes. Y aún así, habiendo hablado de muchos asuntos importantes, eh, sabemos también que hay otra gran cantidad de temas que no fueron mencionados, porque el tema es absolutamente complejo. Como yo solamente tengo algunos minutos para dirigirme a ustedes, he intentado centrar la presentación quizás en los asuntos más prácticos. Por eso el nombre de la presentación. Voy a hablarles del problema de la institucionalidad en Panamá, pero lo importante es lo que está después de los dos puntos, es por dónde empezar. Ya que tenemos una gran cantidad de retos por delante, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde debemos empezar a abordar o atacar este monstruo que sospechamos, intuimos que tiene muchas cabezas? Y para hacerlo, lo que les propongo es dividir mi presentación en 4 partes. Primero quiero que tengamos muy claro de qué estamos hablando. Yo creo que ese es un requisito para poder solucionar los problemas, tener claridad de cuál es el problema que estamos abordando. En la segunda parte quisiera hablar de por qué es importante la institucionalidad. Habría una gran cantidad de temas que APEDE, que la presidenta Eleta pudo haber elegido para esta inauguración, pero lo importante es saber por qué este es el tema importante del momento. El presidente también lo han dicho, lo ha dicho la presidenta. Tenemos la mesa servida e incluso hay la sensación de que tenemos las condiciones, que este es el momento en el que podemos abordar los temas de institucionalidad. En la tercera parte, y en esa segunda parte creo que también nos va a servir para hacer un diagnóstico muy rápido de cuál es la situación del país que justifica abordar la institucionalidad. Y en la tercera parte haremos un diagnóstico muy rápido también, el tiempo es limitado, sobre la institucionalidad panameña basado en la precisión que vamos a hacer en la primera parte. Y por último, pues las propuestas para la reforma. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es importante tener claro sobre de qué estamos hablando, porque suele haber una confusión cuando hablamos de instituciones. Cuando hablamos de instituciones, lo primero que a mucha gente le viene a la cabeza son aquellos organismos públicos o privados que han sido fundados para desempeñar determinada labor cultural, científica, política o social. Cuando digo que han sido creados es evidente, es claro que han sido creados mediante ley. Básicamente ese tipo de instituciones se tratan de instituciones administrativas, o sea, que administran algunos objetivos con los que se han ido instituyendo. No son esas las instituciones de las que estamos hablando cuando nos referimos a la institucionalidad. En la diapositiva pueden ver una definición que aparece en el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, recientemente presentado, que dice que las instituciones son el conjunto, primera llamada de atención, cuando hablamos de instituciones, de la manera que nos interesa, nos estamos refiriendo a un conjunto de instituciones relativamente permanente. Y puede parecer ambiguo la relatividad y la permanencia. Es así porque las instituciones, para que sean sanas, también intuimos que tienen que permanecer a través del tiempo, pero es importante que no estén congeladas. Las instituciones tienen que cambiar y de hecho cambian con las sociedades en las que funcionan.
Son un conjunto de instituciones relativamente permanentes, de reglas y recursos que las personas pueden tomar como puntos de referencias de las acciones. Les pongo el ejemplo de dos instituciones que no se refieren a la institucionalidad, pero que son clásicas. La familia es una institución. Es una de esas maneras que puede estar escrita o no, claro que hay legislación sobre las familias, pero nosotros no conformamos nuestras familias basadas en lo que dicen las leyes. Es una manera en que nosotros nos agrupamos con personas en nuestro entorno inmediato, con las que suele haber un parentesco para poder socializar e introducirnos en las sociedades. Pero también sabemos, refiriéndome a la relativa permanencia de las instituciones, que el concepto de familia también está siendo disputado actualmente. Es un concepto que, aunque ha durado mucho tiempo con un formato, en los últimos años ha ido teniendo cambios. Y eso no hace que sea una institución menos permanente, hace que sea una institución que no está congelada a través del tiempo. Otra institución importante que no está escrita en ninguna ley son los buenos modales. Es una manera en la que tenemos para convivir, para tener buenas relaciones de convivencia con las personas que nos rodean. Esas son instituciones sociológicas, pero no son el tipo de instituciones a las que nos estamos refiriendo cuando hablamos de institucionalidad. ¿Cómo sabemos cuando estamos hablando de la institucionalidad? Tiene que tener 4 características. La primera, la pueden ver en la diapositiva, es una característica del sistema político. Las familias no son parte del sistema político y los buenos modales, aunque es bueno tenerlos, tampoco son parte del sistema político. Deben permanecer a través del tiempo. Deben ser aceptadas por toda la sociedad, ser aceptada por los asociados. Si tenemos una serie de reglas que están formalizadas legalmente, pero no son aceptadas por toda la sociedad, y de eso vamos a ver algunos ejemplos de Panamá más adelante, entonces no tenemos una institucionalidad saludable. Y por último, la cuarta característica es que debe cambiar la conducta de los asociados. Eso está muy vinculado a la tercera característica. Si tenemos unas reglas y a pesar de esas reglas las personas actúan de una manera distinta, pues entonces tampoco tenemos una institucionalidad sana. ¿Y por qué es importante la institucionalidad? En el Informe Nacional de Desarrollo Humano presentado hace unos meses del PNUD, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, hay un gran acierto que es presentar una hipótesis que he querido rescatar para poder presentarles la importancia de este asunto. Ellos dicen, como pueden ver en el documento, que el desarrollo incluyente y sostenible enfocado en poblaciones menos favorecidas requiere transformar las instituciones y las políticas públicas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que abordar los problemas de nuestra institucionalidad es importante no para mejorar la imagen del país, no son importantes para mejorar en las clasificaciones de los organismos internacionales, no son importantes para mejorar la competitividad del país, sino que son importantes, como nos dice esta hipótesis, son importantes para mejorar la vida de las personas. Ese tiene que ser el objetivo. Si tenemos instituciones incluyentes y sostenibles, son las propias personas organizadas quienes serán capaces, dentro de esas instituciones, de mejorar sus niveles de vida. Eso teniendo en cuenta que los procesos de formulación de políticas públicas no son procesos técnicos, no son decisiones de los técnicos, no son decisiones científicas. Yo que manejo los temas electorales, ya me gustaría a mí que el Tribunal Electoral un día me llame para hacer un nuevo código electoral, y podría hacerlo posiblemente en 2 o 3 meses y sería perfecto. Posiblemente sería perfecto, pero las instituciones no, las reglas electorales no se producen de esa manera, sino que lo hacen a través de la interacción de todos los actores sociales y políticos que están interesados en las normas electorales. Así se formulan las políticas públicas en todos los casos, en la salud, en la educación, en la economía, a través de un campo de juego
que son las instituciones, que si son incluyentes debemos esperar que sean mejores instituciones y que promuevan el bienestar de la población. Pero es que además, teniendo esto en cuenta, y sigo en el tema de por qué son importantes las instituciones, en Panamá tenemos algunas situaciones que son absolutamente indeseables. Es cierto que el país ha avanzado mucho en disminuir la pobreza, pero según datos del 2017, todavía el 20.7% de la población de Panamá es pobre. Esa es una cifra inaceptable, seguramente estamos de acuerdo, pero es que además también el 43% de la población panameña trabaja informalmente. Esa población que trabaja informalmente no tiene seguridad social, es más susceptible de sufrir relaciones laborales abusivas. Son personas que no pueden plantearse un futuro porque no tienen seguridad de cuáles son sus condiciones de trabajo. Pero además, este último dato que es panameño, del año 2018, el índice de mortalidad infantil es terrible. Es uno de los más altos de América Latina. Estamos acompañados con países como Honduras, como Venezuela, como Nicaragua. Panamá tiene un índice de mortalidad infantil muy alto. Y esto no es solamente importante por la terrible noticia de que Panamá no está cuidando a sus niños y a sus niñas, que los deja morir, a niños y a niñas que no han cumplido un año, sino que también está comprobado que los países que tienen un alto índice de mortalidad infantil tampoco tienen servicios de salud suficientemente buenos para atender a toda la población. Es un problema muy grave. Pero es que, y como sabemos, esta cifra la conocemos bien, Panamá es uno de los países de América Latina que más ha crecido en los últimos años. La cifra que pone allí es 5.6% en los 5 últimos años, pero todos y todas seguramente recordamos bien algunos índices de crecimiento económico espectaculares que Panamá ha tenido en los últimos 10 años y al mismo tiempo sigue siendo, como lo dijo el presidente Cortizo, uno de los 10 países más desiguales del mundo, el tercero más desigual de América Latina. ¿Y por qué es importante la desigualdad? Sabiendo que esta es una de las grandes particularidades panameñas. Y no es para competir con la pobreza, que si la pobreza es más importante, el objetivo debe ser la pobreza o el objetivo debe ser la desigualdad. Los dos asuntos son importantes. Una sociedad que no es desigual es una sociedad sin cohesión. Es mucho más difícil. El presidente Cortizo nos ha hablado de sus esfuerzos para alinear a la nación panameña hacia un objetivo. Es mucho más difícil alinear a un país a objetivos comunes si el país es desigual. Pero también no hay oportunidad, no hay igualdad de oportunidades, obviamente, en un país desigual. También está demostrado que los países desiguales son más violentos. La violencia que tanto nos preocupa en Panamá, la inseguridad ciudadana, también está relacionada con la desigualdad. Y no hay movilidad social, o es mucho más difícil la movilidad social en un país que es desigual. Ese es el caso de Panamá y precisamente por esos asuntos es importante atender el tema de la institucionalidad. Pero es que además la población lo sabe. Yo les acabo de mostrar estadísticas, pero la población no sabe. En datos del Barómetro de las Américas del año 2017, hechos para Panamá, nos dice que el 70% de los encuestados considera que el Estado debe implementar políticas públicas para mejorar la distribución de ingresos. Y además, solamente el 16% de las personas encuestadas en Panamá considera que la distribución de los ingresos es justa en Panamá. 83% de la población panameña considera que se gobierna para unos cuantos grupos en su beneficio. Y solamente el 15% de la población piensa que se está gobernando para el bien de todo el pueblo. Es decir, nosotros en Panamá que valoramos tanto los consensos, en la población panameña hay un consenso de que Panamá es un país tremendamente injusto. No estamos hablando de una pequeña mayoría,
no estamos hablando de apenas una mayoría absoluta. La gran mayoría de la población panameña piensa que nuestro país es injusto, como nos revelan los datos del Barómetro de las Américas. Y ya para ir dando el salto hacia la tercera parte, también gracias a la encuesta del Barómetro de las Américas, podemos ver, esta gráfica puede ser un poco compleja para leerla en este momento, pero sí podemos ver que las tres últimas líneas corresponden a las instituciones políticas más importantes del país, a los partidos, por lo menos teóricamente, a los partidos políticos, a la Asamblea Nacional y el gobierno son las instituciones que menos confianza generan en nuestra población. Tenemos un problema evidente de confianza en nuestras instituciones. Y si recordamos lo que dije al inicio, las 4 características de una institucionalidad sana, una de esas características es que la población aceptara las instituciones políticas de un país. Y evidentemente, si tenemos ese problema de confianza, nuestra ciudadanía no acepta nuestras instituciones políticas, tiene problemas con nuestras instituciones políticas. Pero un poco más allá que eso, también si nosotros controlamos esas respuestas con una variable como la de ingresos, nos damos cuenta que la población que genera más ingresos en la ciudadanía panameña es la población que menos confía en las instituciones. Digamos, gente como nosotros. Gente como nosotros somos quienes menos confiamos en las instituciones políticas del país y eso nos hace comenzar a enfocar pues hacia dónde tenemos que apuntar para poder generar mayores niveles de confianza en nuestras instituciones. Hablemos de la institucionalidad panameña, lo voy a hacer dividiéndola rápidamente en 4 partes. Están las instituciones políticas duras, que son las normas electorales, son el presidente, la Asamblea Nacional y los partidos políticos. Están las instituciones de ejecución, que básicamente es la administración pública, las instituciones de vigilancia y solución de conflictos y las instituciones informales. Y quiero empezar por las instituciones informales, porque también leyendo el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD hay un avance muy importante en nuestra comprensión sobre la institucionalidad. En un informe parecido que se hizo en el año 2008, se decía que la gran institución informal panameña es o era el Juega Vivo. Y se decía que el Juega Vivo, una institución informal, es una institución que socava la institucionalidad panameña, cuando realmente la relación entre las instituciones formales y las instituciones informales y formales es un poco más compleja. Realmente, en países como Panamá, las instituciones informales sostienen a las instituciones formales. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros solucionáramos los problemas retirando la institucionalidad informal, posiblemente se derrumbaría la institución formal de la que estamos disfrutando. Y es obvio, pensando en el Juega Vivo, que en un país tan desigual como nos dicen las cifras que he mostrado, cifras estadísticas y de encuesta, es obvio que en un país tan desigual la ciudadanía busque sacar ventaja de las situaciones, que vendría a ser, dicho con otras palabras, el Juega Vivo, si es que realmente ese fuera un problema exclusivo de la ciudadanía panameña. Pero quizás la institución informal por excelencia en Panamá ha sido el diálogo político. Nosotros, desde el principio de la década de los 90, hemos estado reemplazando el espacio deliberativo formal, que es la Asamblea Nacional. Hemos estado creando espacios alternos de diálogo político para tomar decisiones. Y quizás muchos de ustedes lo recordarán. En 1993, los acuerdos de Bambito, luego hubo 2 más, el tercero fallido, luego hubieron los acuerdos de Coronado, Panamá 2000, que fueron 4 también en la década de los 90. Eso es lo que podríamos llamar los diálogos políticos reconstructores de la democracia panameña. Acabamos de venir de una invasión.
Y luego vinieron diálogos sectoriales, que fue durante el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, que se instalaron, se utilizaba esa herramienta del diálogo, que eran diálogos nacionales, sobre todo referidos a los temas canaleros, al Canal de Panamá. Luego se utilizaron esos diálogos para atender asuntos sectoriales como la educación, como la salud. Hubo un diálogo del Hospital Santo Tomás, si lo recuerdan. Y luego, durante la etapa del presidente Juan Carlos Varela, los diálogos se utilizaron sobre todo como una herramienta para prevenir conflictos, prevenir conflictos que estaban en fase latente. Lo que uno puede encontrar cuando revisamos estos diálogos son básicamente dos cosas. Que los únicos diálogos en general que han sido respetados en esta larga, 19 diálogos nacionales he contado, en esta larga tradición de diálogos en Panamá, es que los diálogos que han sido respetados son prácticamente solamente los diálogos referidos al Canal de Panamá. Todos los demás diálogos, los de educación, los de salud, han tenido que ser reeditados varias veces. Y cuando hay un diálogo, un acuerdo, un consenso, una mesa, como le hemos llamado aquí, eso depende de la voluntad de las partes. El acuerdo se acaba cuando una de las partes que dialoga se retira y dice ya no estoy de acuerdo con estos asuntos que habíamos acordado, excepto con los que tienen que ver con el canal de Panamá. Pero es que también hemos estado teniendo diálogos entre sordos. Normalmente los diálogos que nos hemos estado planteando en Panamá han sido diálogos entre obispos, entre las personas que ya estamos de acuerdo. Hemos tenido grandísimas dificultades para incorporar a los diálogos a las voces disidentes de la sociedad panameña. Y recuerden que estamos hablando de instituciones incluyentes, en los que no solamente aparecen propuestas distintas, sino preocupaciones distintas y visiones distintas de cómo debería ser el país. Y la gran pregunta que yo me hago es por qué Panamá, fuera de la concertación, que es un espacio de diálogo, no tenemos una institucionalidad dentro de la institucionalidad panameña para atender los conflictos en fase latente o en fase de crisis, como lo tienen, por ejemplo, en Perú. O sea, nosotros seguimos acudiendo a actores externos para atender los problemas, las necesidades de diálogo político que tiene la sociedad panameña. Y la otra institución informal importante que hay en Panamá y en la gran mayoría de los países del mundo es el clientelismo. Y tenemos varias pistas sobre cómo funciona el clientelismo en Panamá. Sabemos que actualmente más del 56% del padrón electoral panameño está inscrito en partidos políticos. Eso podría ser una buena noticia. Eso es muy extraño, no pasa en otros países. Podríamos pensar incluso que es una buena noticia que haya esa militancia dentro de nuestros partidos políticos, pero según datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano del año 2008, y es una lástima que no hayan hecho esta pregunta para el actual Informe Nacional de Desarrollo Humano, 80% de la población que está inscrita en partidos políticos ha declarado que lo hacen para tener un empleo u obtener beneficios personales. Eso quiere decir que el empleo público en Panamá es parte del botín de la política. Y por último, también conocemos bien, hablando del clientelismo, que ha existido las partidas circuitales, existió el FIS, el FES, recientemente las donaciones, los subsidios y apoyos económicos, que todos han sido concebidos para aceitar, digamos, la maquinaria clientelar de nuestros partidos políticos. Siendo así, y hablando de las instituciones políticas duras, las normas electorales, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y los partidos políticos, hablemos rápidamente de las normas electorales. Tenemos un diseño de circunscripciones que produce personalismo, con esas circunscripciones pequeñas, no solamente por las 26 circunscripciones uninominales, sino que además todas las circunscripciones plurinominales, excepto una posiblemente, son circunscripciones pequeñas. Eso genera personalismo, genera clientelismo, unido a la existencia del voto selectivo, genera canibalismo interno. El principal enemigo del miembro de un partido que se postula es
su propio copartidario. De esa manera es imposible que nuestros partidos políticos generen reputaciones colectivas y que generen, digamos, un sistema de ideas para presentarse hacia el país si sus propios enemigos están dentro de la organización. Y además produce, ese voto selectivo, produce también campañas caras. Uno de los grandes problemas que ha tenido la política electoral panameña es el costo de las campañas, aunque ha sido bastante controlado gracias a la última reforma electoral. En el caso de las instituciones de ejecución, en el caso del órgano legislativo, o sea, no puede haber otra cosa, con estas normas electorales no podemos tener otra cosa que un órgano legislativo absolutamente clientelar, con una incapacidad enorme de tener una lógica de bancadas, o sea, prácticamente no hay la posibilidad de que la ciudadanía tenga interlocución con algunos grupos políticos, sino que la interlocución se tiene que hacer prácticamente con los 71 diputados. Es una Asamblea Nacional que no fiscaliza, es una Asamblea Nacional que posiblemente no produce todas las leyes necesarias, aunque yo creo que el desempeño del órgano legislativo no se debe medir en cuanto a la cantidad de leyes, pero que sobre todo es una Asamblea Nacional que no representa adecuadamente a la población. Y eso me lleva a decir que hay algunas corrientes de opinión que están insistiendo en que en las próximas reformas constitucionales, si finalmente llegan a buen puerto, algunas corrientes de opinión dicen que hay que reducir el número de diputados y de diputadas. Eso, no, al contrario, eso es un absoluto disparate. Es un absoluto disparate porque precisamente para que una Asamblea Nacional tenga la capacidad de representar a la población, tiene que tener un número suficientemente de diputados. Mientras menos diputados tenemos, menos representativa es la Asamblea Nacional. Y hay una fórmula matemática que nos ayuda a definir cuál es la cantidad de diputados que debe tener un país según su población. Y 71 es la cantidad de diputados y diputadas mínima que debe tener un país como Panamá, con alrededor de 4 millones de habitantes, para poder representar razonablemente a la ciudadanía panameña. O sea que a lo mejor no hay que aumentarlos, pero tampoco hay que disminuirlos. 71 es, digamos, la cantidad mínimamente adecuada para Panamá. En el caso del presidente de la República, ¿cuáles son los asuntos que habría que mirar si queremos mejorar la institucionalidad panameña? El presidente panameño tiene un poder de veto fuerte, más que fuerte, casi invencible. Puede vetar cualquier proyecto de ley y para que ese veto sea superado por la Asamblea Nacional, debe la Asamblea obtener 2/3 de los diputados. Y nosotros sabemos que nuestros partidos políticos tienen grandes dificultades, ni siquiera para tener una mayoría absoluta. Eso hace que ese poder de veto sea muy fuerte. Si queremos revisar los poderes del presidente, que no es uno de los más fuertes de América Latina, hay que revisar su poder de veto. También habría que revisar la exclusividad constitucional que tiene para tener iniciativas legislativas, para definir aranceles, definir empréstitos y también revisar los poderes proactivos que tiene el presidente de gobernar por decreto, aunque tenga que hacerlo por previa autorización de la Asamblea Nacional. ¿Y qué decir de nuestros partidos políticos? Son partidos personalistas, son partidos no que no tengan ideología. Eso yo he insistido en eso varias veces. Nuestros partidos políticos sí tienen ideología. Nuestros partidos políticos son partidos pro mercado y eso no es un problema. El problema bien lo tenemos cuando nos damos cuenta que no tenemos otros partidos con otros proyectos de país. Lo que está faltando en Panamá no es ideología en los partidos. Lo que está faltando es diversidad ideológica. Y este es un país democrático y debemos estar, espero que todos estemos de acuerdo en que esa diversidad es importante para el funcionamiento de nuestra institucionalidad. Y pues son partidos con estructuras organizativas débiles. Es importante crear partidos. Tengo que decir también que yo entiendo perfectamente que nuestros partidos políticos
están anquilosados, que han estado muy cerrados, que no son partidos transparentes, que no son partidos participativos, que no son partidos con sistemas de ideas sofisticados, pero eso no quiere decir que la vía para fortalecer nuestra institucionalidad sea la libre postulación. Esa ha sido una vía de escape que hemos encontrado ante partidos políticos anquilosados, pero lo deseable es que, ya teniendo partidos personalistas, no sigamos generando proyectos políticos que estén adheridos a individuos, a personas. Necesitamos crear posiblemente o mejorar los que tenemos o crear nuevos partidos que tengan vocación de gobierno permanente y que generen proyectos colectivos de país. Las instituciones de ejecución, voy a ir más rápido para no alargarme mucho. Había un documento del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2006 que clasificaba la administración pública panameña como una burocracia clientelar. Eso nos quiere decir que realmente los problemas de nuestra burocracia y de nuestra administración pública son problemas políticos. No es un problema de cómo deberíamos hacer las leyes y cómo deberíamos organizarlas. Si tenemos en cuenta la descripción que he hecho de nuestras instituciones políticas duras, es obvio que nuestra administración pública es una administración pública clientelar. Con todo y que hemos tenido una importante mejoría. Pueden ver esta gráfica que aparece en el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, y aunque Panamá ha hecho avances muy importantes, sobre todo en su legislación, realmente nos damos cuenta que no estamos tan lejos de los peores países de la región. Estamos más o menos al mismo nivel que Guatemala, que Honduras, que Ecuador y alguno más que se nos escapa. La solución no es reducir el tamaño de la administración pública. Si tenemos una administración pública que cada vez maneja más recursos, un presupuesto que ya está por encima de los 20.000 millones de dólares al año, hay países como Costa Rica que maneja una cantidad de recursos en su presupuesto nacional parecida y lo hace todavía con más funcionarios públicos. Realmente la clave no está en la reducción si estamos manejando más dinero y si tenemos por delante todos los retos que ha planteado el presidente de la República en este escenario. Realmente la clave con nuestra administración pública es la profesionalización de nuestros administradores públicos. Las instituciones de vigilancia y resolución de conflictos. Hemos tenido un gran avance. Es asombroso, yo desconocía la cifra hasta que leí. Estudié con profundidad el Informe Nacional de Desarrollo Humano porque me lo sugirió así la presidenta Eleta. La resolución de casos en primera instancia ha pasado de 314 días en promedio a 7.4 días. Ese es un salto enorme. Es evidente que hay que seguir profundizando la instalación del sistema penal acusatorio, pero seguimos teniendo un presupuesto escaso. No pude encontrar una gráfica más actualizada que esta, pero esta es del año 2015, pero creo que no debe haber mayor diferencia actualmente. Este es el monto del producto, el porcentaje del Producto Interno Bruto que dedica Panamá al Poder Judicial. Y como lo podemos ver en la barra roja, Panamá es uno de los países que menos dinero dedica porcentualmente al Poder Judicial. Tenemos otros países como Costa Rica, al lado, un país con unas dimensiones muy parecidas a la nuestra, con una capacidad de generar riqueza más o menos parecida a la nuestra, que se dedica más del 1% de su Producto Interno Bruto al Poder Judicial. Nosotros apenas estamos en 0.23. Y miren, esto es un síntoma de desigualdad también. Panamá está generando una gran riqueza y no lo estamos dedicando a los asuntos de justicia, que estamos convencidos todos y todas que son uno de los asuntos importantes de nuestra institucionalidad. Como se dice en inglés, nosotros tenemos que poner nuestro dinero donde ponemos la boca. Si creemos que la institucionalidad o poder judicial es importante, entonces hay que superar esta cifra y ponernos, por lo menos, diría yo,
a los niveles de El Salvador o de Nicaragua. Pero hay otra cosa, no lo quiero dejar de decir para que podamos ver la relación que hay entre todos estos asuntos. Unas instituciones políticas duras, partidos, normas electorales, enfermas, inciden sobre el desempeño del órgano judicial. Cuando los partidos políticos no consiguen movilizar a su favor a la ciudadanía para vencer en sus disputas políticas, cuando no lo pueden hacer políticamente porque nadie los apoya, lo que hace es intentar vencer en esas disputas políticas a través de los tribunales. Y eso es lo que llamamos judicialización de la política. Eso en muy buena medida es lo que está pasando en Panamá, no solamente por los problemas propios del Poder Judicial, sino por cómo se reflejan los problemas de nuestros partidos políticos, la desconfianza en nuestros partidos políticos y esas normas electorales mal diseñadas que tenemos, cómo se reflejan en otros poderes del Estado. ¿Qué hacer? Tengo algunas sugerencias. Lo primero es tener la conciencia del problema y de los beneficios de cambiar. Yo creo que APEDE haya elegido este tema para empezar el nuevo periodo de la presidenta electa es parte de esa toma de conciencia. Los beneficios de cambiar en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que saber que precisamente gente como nosotros, cuando cambiamos la institucionalidad, tenemos, aunque sea una institucionalidad que funcione mal o que no funcione suficientemente bien, nosotros tenemos el privilegio de más o menos movernos razonablemente bien en medio de esa institucionalidad. Cambiar la institucionalidad es quizás perder algunos privilegios y ceder poder. Si estamos de acuerdo con eso, entonces realmente estamos dispuestos a cambiar las instituciones. La vía no es la reforma informal. Tengo que decir que en el Informe Nacional de Desarrollo Humano hay una idea bastante extraña, que dice que como hay demasiadas leyes en Panamá, entonces lo que deberíamos modificar son las costumbres que le hacen daño, la institucionalidad blanda, creo que le llaman, que le hace daño a las instituciones. Esa no es una buena idea. No es verdad que en Panamá hay demasiadas leyes. Si nosotros queremos modificar la institucionalidad, tenemos que ser capaces de formular las leyes nuevas que sean necesarias. No tengamos miedo a generar más leyes si son leyes que nos van a ayudar a modificar el status quo. Hay que fortalecer a los partidos políticos, como dije, haciéndolos más transparentes, más programáticos y más participativos. Hay que aumentar el bienestar. En muy buena medida, la desconfianza que tiene la ciudadanía en las instituciones es porque los productos, las políticas públicas, que es el producto de esa institucionalidad, no atiende sus necesidades inmediatas, una buena educación, una buena y suficiente alimentación, un buen transporte, una buena salud, buenos servicios de salud, así que eso hay que atenderlo. Hay que invertir en justicia, como nos dice elocuentemente la gráfica que mostré, y en Panamá tenemos una fórmula que es el Pacto Estado por la Justicia, que creo que es uno de esos acuerdos legítimos que tenemos en el país, que tiene toda la fórmula para cumplirlo. Hay que invertir también en el cumplimiento del Pacto Estado por la Justicia. Hay que sensibilizar cívicamente a la población con más ingresos. Si queremos buscar personas o un grupo de personas para también comenzar a hacer este trabajo, tenemos que sensibilizar a las personas con más ingresos. Estadísticamente, según las encuestas que les mostré, es gente como nosotros la que menos confía en las instituciones. Ahí es donde hay que trabajar con los profesionales de capas medias, capas medias altas, para generar una relación distinta y de comprensión en cómo funcionan las instituciones políticas. Posiblemente no con esta Asamblea Nacional, sabiendo todos los problemas que tenemos y cómo las normas electorales hacen que no tengamos una buena política legislativa. Pero si lográramos modificar la Asamblea Nacional y también modificar las normas electorales mediante las que se reparte el poder y son electos, pues deberíamos hacer que la formulación del presupuesto nacional sea desde el órgano legislativo. No hay ningún órgano que tenga mayor legitimidad democrática que el órgano legislativo. Es allí donde la gente les delega
su poder de decisión donde se debería estar tomando posiblemente la decisión más importante que toma cualquier gobierno, que es cómo se distribuyen los recursos del país. Para la administración pública, sabiendo que es un problema político, ¿no?, y no un problema técnico, lo que yo propondría es que hay que lograr un acuerdo político entre partidos y grupos de interés. Detrás de los partidos políticos hay grupos de interés también, no solamente los partidos políticos. Un acuerdo político entre todos esos actores para profesionalizar la administración pública de una vez por todas. Y por último, si nosotros, y por eso lo tengo resaltado en un color un poco más fuerte, si nosotros encontráramos dónde está el centro de toda la institucionalidad, es precisamente en como he dicho, cómo se accede al poder. Nosotros debemos tener unas normas electorales suficientemente incluyentes para que precisamente la población sea dueña de sus decisiones, que sean dueñas de las decisiones que les van a proveer mejor bienestar. Habría que reformar las normas electorales. Tenemos dentro de unos meses, se comienza a reunir la Comisión Nacional de Reformas Electorales y nuevamente, como cada 5 años, tenemos la posibilidad de tener mejores normas electorales para que las personas que son el beneficiario último de nuestras decisiones institucionales sean los grandes ganadores de una mejor institucionalidad. Muchísimas gracias.